Mi primer encuentro fue en el año 2021 y fue algo que, o sea, una experiencia que por primera vez pues me ayudó mucho para ser y ejercer, ¿verdad?, como madre. Un cambio excelente, diría yo, porque ahí yo aprendí, ¿verdad?, que para criar a un hijo no se necesita darle golpes, ¿verdad? Solamente es saber educarlos a ellos con palabras si ya son adolescentes, ¿verdad? Y si son niños, pues ya hay maneras, pero no necesariamente con golpes. Mis hijos, los que son ya mayores, ¿verdad?, los adolescentes, pues ellos están aprendiendo, ¿verdad? Y así mismo, pues ya la generación que venga después, ¿verdad?, de ellos, pues ya ellos, basado a lo que yo aprendí y les enseñé, pues ellos también van a multiplicar, ¿verdad?, esos conocimientos. Y en la comunidad, pues también ha hecho un buen efecto, porque a través de eso, de mis conocimientos, ¿verdad?, yo he podido reunirme con otros padres y madres para impartir lo que yo pues en ese momento aprendí. Mi sueño es que tanto mi familia como mi comunidad y así mucho más allá de los municipios, qué sé yo, de otros departamentos, los conocimientos que nosotros hemos aprendido, se expandan más allá para que haya una niñez más segura, adolescentes más formados, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en la vida secular, ¿verdad? Y que como familia podamos enseñarles mucho más a nuestros hijos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a nuestra masterclass. Les damos la bienvenida. Soy Marcela Pasos, estoy colaborando con Conexión Ternura. Me acompañan hoy Daniela Herrera, quien nos está apoyando en toda la parte técnica y tecnológica para que todo salga bien hoy en nuestra masterclass. La doctora Ana Greller, que ya voy a tener el gusto de presentarles con más detalle y quien va a estar a cargo del tema el día de hoy. Nuestra masterclass es titulada Escuela de Ternura para Todas y Todos. Y antes de iniciar con el tema, que quisiéramos compartir un poco quiénes somos. Veo ahí en la lista que hay muchas personas con las que ya hemos tenido la oportunidad de conocernos, que se han conectado en otras ocasiones. Sin embargo, siempre es bueno presentarnos, conocer a nuevas personas e integrarnos también. Bueno, Conexión Ternura, ¿qué es, verdad? Porque desde una invitación han visto también nuestras publicaciones. Entonces, somos un movimiento que es conformado por personas, organizaciones, comunidades e iglesias que buscan contrarrestar la violencia, el individualismo, la falta de empatía en nuestra sociedad, ¿verdad? En Latinoamérica, a través de la ternura, es decir, teniendo como centro la ternura para los cambios que necesitamos en las sociedades. Nuestro enfoque, vamos con la siguiente, es promover una cultura de cuidado, amor y solidaridad en las relaciones interpersonales, pero sobre todo tenemos un énfasis especial en las relaciones y vínculos que establecemos con niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica. Este movimiento inició hace 12 años, es decir, no es de ayer, ¿verdad? Tenemos más de una década de estar promoviendo, construyendo metodología, escuchando a los niñas, niños y adolescentes sobre los requerimientos, sobre los cambios que necesitamos hacer en la sociedad. Y nos ha movido, ¿verdad?, a ir construyendo metodologías que hoy vamos a estar compartiendo una de las metodologías que tenemos. ¿Quién ha apoyado esta iniciativa, verdad, o este movimiento? Es World Vision, ya muchos lo conocen también, es una organización que inició hace más de 70 años, tiene presencia en más de 100 países alrededor del mundo. Es una organización cristiana, internacional, humanitaria y de desarrollo, que trabaja con la niñez, adolescencia, juventud. Sus
familias y comunidades. Pretende reducir la pobreza y la injusticia y espera que las niñas, niños y adolescentes alcancen su plenitud de vida. Entonces es quien ha estado impulsando este movimiento. Como les comentaba, son 12 años ya de estar trabajando metodologías presenciales. Estamos también trabajando con toda una plataforma digital que ya vamos a contarles de qué se trata también y cómo ustedes también y todas y todos podemos ser parte de este movimiento. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí les dejamos nuestras redes sociales, nuestro sitio web para que seamos parte de este movimiento de forma virtual. También tenemos acceso a poder participar en algunos eventos presenciales, pero por el momento les compartimos, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y esta es pues la con Conexión Ternura. Podemos ingresar, pueden visitar, podemos encontrar materiales, podemos interactuar también poner nuestros comentarios y demás. También tenemos un sitio web, www.conexionternura.com. Ahí también pueden encontrar recursos, materiales, cursos también para poder seguir compartiendo este tema de la ternura. Bueno, no queremos quitar más tiempo y queremos ya presentar el tema de hoy. Tengo el honor de presentar a la doctora Ana Greller. Ella es brasileña, estadounidense, es médico pediatra del Hospital de Kansas, es máster en salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles, es licenciada en microbiología de la Universidad también de California. Durante los últimos 19 años se ha desempeñado como asesora regional de desarrollo integral de la niñez en World Vision para América Latina y el Caribe. En este tiempo también ha desarrollado e implementado los enfoques teórico-prácticos de desarrollo holístico de la niñez y de crianza con ternura en 16 países de la región. Ha coordinado investigaciones en el campo de la niñez, cuidado y sufrimiento psicosocial en América Latina y el Caribe. También es autora del libro Crianza con Ternura, publicado en México en el 2016, y es coeditora del libro Ternura, la Revolución Pendiente, publicado en Madrid en el 2018. Bueno, además les comparto, es el corazón de todo lo que hemos estado haciendo en este movimiento, es quien ha creado las metodologías junto con otras personas que le acompañan y que han colaborado también en World Vision. Es una persona con gran sensibilidad social y humana, así que tengo el honor de presentarles y dejarles este espacio, así que le escuchamos, Ana, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias, querida Marcela, por acogerme en ese espacio y también por tu importante contribución como coordinadora de Conexión Ternura, esta que es la casa de todos nosotros, de todos los practicantes de ternura, y me siento pues profundamente conmovida de ver tantas personas conectadas. Ya tenemos casi 350 practicantes de ternura unidos con nosotros y esta es una importante masa crítica de transformación del sufrimiento psicosocial, sea por a causa de la violencia y también de las injusticias sociales y vulneración de derechos que enfrentan nuestros niños y niñas en América Latina. Y bueno, quiero dar también la más cordial bienvenida a cada una de las personas que se han conectado en esta noche. Para mí es una emoción muy grande volver a encontrarnos en esta que es nuestra casa compartida, que es Conexión Ternura. Y hoy para conversar sobre esto que llamamos Escuela de Ternura, ¿verdad? Que realmente se desarrolló en el año 2017, miren, ya bastante tiempo, en asocio con profesores de la universidad, una de Costa Rica. No quiero honrar la contribución muy especial de este trabajo realizado por el profesor Alberto Rojas y también el profesor Francisco Mena, que nos ayudó con, digamos, los estudios bíblicos para la versión de Escuela de Ternura para comunidades de fe.
Y bueno, voy a iniciar entonces compartiendo mi pantalla para que podamos arrancar con esta masterclass de Escuela de Ternura. Vamos a compartir la pantalla y por favor me confirman que la puedan ver. Sí, se ve. También queríamos invitarles a quedarse hasta el final porque tenemos una sorpresa que compartirles. Entonces, para eso y también pueden colocar sus preguntas en el chat. Así que gracias y adelante, Ana. Ya se ve su presentación. Bien bueno, Marcela, que nos ha recordado, compañeros, amigos y amigas de Conexión Ternura. Al final vamos a tener una sorpresa muy linda y agradecemos que usted pueda continuar con nosotros a lo largo de ese espacio. Y bueno, esta es nuestra masterclass de Escuela de Ternura, como les estaba comentando. Escuela de Ternura es una metodología que ha sido desarrollada por World Vision en asocio con los docentes de la Universidad UNA de Costa Rica y que ha sido implementada en más de 14 países, miren, de América Latina y el Caribe, en diferentes comunidades, ¿no? Tanto en el contexto de padres, madres, cuidadores, pero también docentes, líderes religiosos, o sea, comunidad educativa, comunidad de fe, con policías, con hospitales, con médicos, con enfermeras, en fin, con el Estado, con el sistema de protección, en fin, en diferentes comunidades hemos llevado esa noticia de Escuela de Ternura, esa experiencia hermosa que vamos a compartir en esas diferentes comunidades. Y ustedes han sido parte de este proceso. Y quisiera que de pronto pudieran anotar ahí en el chat cuántos de ustedes conocen y la han implementado. Si conocen, pueden decir sí y a dónde lo ha implementado. Si en escuelas, si con padres, si con líderes religiosos, si con el sistema de protección o con, digamos, los diferentes espacios porque queremos honrar su contribución, ¿verdad? Así que déjenos saber si ya conoce la metodología, si la está implementando y a dónde está implementando. Bueno, Escuela de Ternura tiene dos grandes propósitos. El primero es fortalecer y expandir las redes de vínculos de cuidado de la niñez, ¿no es cierto? Ese es el primer, digamos, propósito. Siempre la ternura va a ser una experiencia relacional y es en el contexto de esa red de vínculos de cuidado que los niños y las niñas logran alcanzar su potencial y también fortalecer su capacidad para enfrentar adversidades y transformar el mundo que les rodea. El segundo propósito de Escuela de Ternura es fortalecer las capacidades de todos los adultos que aman, cuidan y acompañan a los niños y las niñas para proponer experiencias, ojo, cotidianas en el día a día de los actos de cuidar, criar y acompañar, que estén marcadas por experiencias cotidianas de ternura, ¿no? Cómo la ternura se manifiesta en nuestra escucha cotidiana de los niños, en la manera como nos dialogamos y nos referimos a ellos, en nuestro acompañamiento, en el tocar de los niños, en sentirlos, pero también en acompañarlos a través de adversidades, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro dos grandes propósitos de la metodología: fortalecer los vínculos y también generar y fortalecer esas capacidades de hacer de la ternura un acto cotidiano en la experiencia entre los cuidadores, los adultos y las niñas y los niños. Ahora bien, tres objetivos pedagógicos tenemos para ese tiempo que vamos a compartir hoy noche. El primero, ¿no? Es reconocer la ternura como condición humana, ¿verdad? Que es inherente a la humanidad y explorar desde nuestro interior cómo la podemos movilizar en las prácticas de cuidado.
La segunda, es decir, no solamente es la ternura condición humana, pero es también una instancia ética y cómo podemos transformarla en luz para guiar nuestras posturas y nuestras conductas, nuestro sentir y el pensar con los niños y las niñas. Y la tercera, ojalá tengamos y lleguemos a tiempo a este último, que sería trabajar un caso, ¿verdad? Práctico de cómo poner esa ternura que es inherente a nuestro corazón y también una instancia ética y un caso concreto de cuidado de un niño que vamos a estar compartiendo en la última parte de nuestra presentación de esta noche. Y bueno, vamos a iniciar con esas dos preguntas. Si vamos a ir a una escuela de ternura, ¿qué mismo es la ternura, no? O sea, porque la ternura puede tener diferentes significados y sentidos en diferentes culturas y sería importante definir, bueno, cuando estamos hablando que vamos a ir a una escuela de ternura, pues ¿qué mismo es la ternura, no? Entonces, vamos a conversar un poquito sobre eso. Y luego vamos a abordar esta pregunta, ¿no? ¿Es la ternura inherente al corazón humano, verdad? ¿Es inherente, es condición humana o es algo que se elabora a partir de las experiencias de cuidado, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esas tres, digamos, dos preguntas a lo largo de nuestra conversación en esta noche. Y bueno, quisiera entonces iniciar con el tema central de nuestra escuela, que es ternura. Y cuando nos preguntamos qué es eso de escuela de ternura, qué es eso de crianza con ternura, va a ser importante definir ternura. Y quisiera proponer la ternura como condición humana, la ternura como vulnerabilidad humana. Es decir, esto que me hace sensible a un otro, que no solamente me permite sentir el otro, la empatía, pero ser interpelada por este otro, o sea, ser presente, respuesta a ese otro que toca mi corazón. Y pensamos que la ternura es también ese acto, ¿verdad? De cómo vernos ante el sufrimiento de los niños y las niñas, ¿no? Sea porque está experimentando violencia o sea porque está transitando por un duelo, ¿no? Es decir, eso que nos hace vulnerable y nos detiene y nos convoca, no solamente nos sensibiliza, pero también nos convoca a acompañar ese niño que está transitando por alguna dificultad o por algún desafío, ¿no? Entonces, sí, y también encontramos en la ternura que ella no solamente nos hace sensibles a el sufrimiento o las dificultades que los niños y las niñas atraviesan, pero también nos hace sensible a la belleza, es decir, a la estética, a la hermosura de nuestros niños. Es eso que uno siente cuando se admira de ver un niño maravillado porque está viendo un sapito saltar y para él es la cosa más linda que ha visto en su vida y tiene esa expresión y uno toca el corazón y dice, Dios mío, qué ternura, ¿no? Entonces, la ternura es eso, o sea, eso que me vincula con ese otro, sea porque estamos maravillados ante su acto, ante lo que nos están diciendo, ante su sentir, ante su experiencia, o sea porque también somos conmovidos e interpelados por el sufrimiento de este otro, ¿no? Entonces, ternura como vulnerabilidad humana, porque es aquello que nos hace sensibles a un otro, lo que nos detiene y nos permite conectar con un otro. Y quisiera entonces traer, digamos, un autor muy importante latinoamericano, Leonardo Boff, que ha generado un legado significativo tanto en el tema del
del cuidado esencial como de la ternura, y he traído ese fragmento de un texto muy profundo de Leonardo Boff, cortito pero muy profundo, que se llama Ternura, la savia del amor. Y me gusta ese fragmento porque aborda elementos muy significativos de lo que realmente representa la ternura en las prácticas de cuidado y la experiencia humana en general. Y decir, entonces vamos a trabajar con ese texto y dice así, ¿no? La ternura irrumpe. A mí ya me encanta que empieza diciendo que la ternura irrumpe, o sea, ella emerge, ella se manifiesta, no es una cuestión racional, solamente es algo que brota de nuestras vísceras y que alcanza cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, no es algo solo que yo aprendo y le digo cómo hacer, pero que está incorporada y que se va a manifestar estimulado por la presencia de un otro, en nuestro caso, ese otro, el niño o la niña. Entonces dice, la ternura irrumpe cuando la persona se descentra de sí misma. Mire qué importante. De entrada, decimos que la ternura es una experiencia relacional que nos va a sacar de nosotros para conectar con un otro, nos va a descentrar de nosotros, ¿no? Y eso tal vez en nuestro modo de vida tan individualista, tan autosuficiente, si yo me siento autosuficiente, ¿para qué me vinculo con un otro si yo tengo que resolver todo sola? ¿No? Entonces la ternura te va a ayudar a resistir ese individualismo y esta autosuficiencia se te ayuda a descentrarte de ti misma y salir en dirección a un otro. Siente el otro, mire qué importante. Siente el otro como otro, participa de su existencia, se deja tocar por su historia. El otro marca al sujeto. La ternura es ese demorarse en el otro. Ese es otro gran desafío de la ternura. Eso de demorarse en el otro. Hoy queremos que todo sea rápido, que todo sea eficiente. Tenemos todas esas plataformas que ya los bots nos dicen en un segundo las respuestas a todo. Pero la ternura viene, dice, la ternura es demorarse en el otro, demorarnos en nuestros niños, en nuestras niñas, para que ellos puedan expresarse y decir esto que guardan en su corazón, que requiere un tiempo para ser enunciado, ¿verdad? Y les digo, de nuestra experiencia con World Vision, con trabajo con niños en más de 14 países, esta es su principal demanda. Queremos tiempo de calidad, ¿no? No tiempo poquito, sino tiempo con calidad, con experiencias de calidad, ¿verdad? Con nuestros cuidadores, con nuestros docentes, con nuestros sacerdotes, con nuestros pastores. Queremos que nos den tiempo. Entonces, la ternura es eso, ¿no? Tiene ese desafío de detenernos, de descentrarnos de nosotros y también de demorarnos, esto es, de vivir esa experiencia profunda con los niños y las niñas. Y va a decir, de demorarse en el otro, no por las sensaciones que nos produce, sino por amor, por el aprecio a su persona, por la valoración de su vida y de su lucha. ¿No? Aquí he subrayado lucha porque a mí me parece que la ternura tiene también un espacio muy contundente en el campo social y político y que las luchas de los niños, ¿verdad? También son importantes y la ternura nos ayuda a sentir esos desafíos y unirnos a ellos en las luchas que emprenden por la reivindicación de sus derechos, ¿no? Y termina con esta frase hermosa, te amo no porque eres hermosa porque te amo.
¿no? Entonces, esto es, digamos, una aproximación muy cercana de lo que definimos como ternura en la escuela de ternura. Ahora bien, vamos a hablar de la ternura como condición humana. Y ustedes me dirán, uy, pero ¿por qué Ana ha ilustrado su presentación con un corazón anatómico para hablar de la escuela de ternura? Si nosotros vamos a ir a una escuela, sería importante llevar nuestro cerebro, ¿no? Hoy las neurociencias están en el centro de casi todas las conversaciones relacionadas con niños y niñas, y nosotros aquí estamos trayendo, pues, no el cerebro, pero el corazón, ¿verdad? Y aquí no el corazón metafórico, por eso lo he ilustrado con esta figura anatómica que es central, digamos, el corazón va a ser el órgano esencial que habilita que los cuerpos humanos puedan ser sensibles, ¿verdad? A este otro que está delante de nosotros, pueda conmoverse o pueda maravillarse ante la experiencia de los niños y las niñas. Y por lo tanto vamos a tener que hablar del corazón, ¿no? El corazón anatómico, el corazón fisiológico y hacer esos puentes con la ternura. Y bueno, quisiera decir, ¿no? De alguna manera ya lo he dicho, el corazón humano es el órgano de la sensibilidad. Sin nuestro corazón no hubiéramos sido sensibles, ¿no? Necesitamos el corazón para poder entrar en empatía y ser interpelado por ese niño o esta niña y por la experiencia que están viviendo. Entonces, decir que el corazón tiene también una red de neuronas, tiene un cerebrito propio que incluye 40.000 neuronas que están también articuladas, muy similar, ¿verdad?, al cerebro y una red neuronal. Y toda red de neuronas pues va a generar una corriente eléctrica y todo aquello que genera electricidad, y sabemos que el corazón genera electricidad, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido ya un electrocardiograma, ¿no? Y esos electrodos lo que están capturando es la electricidad y plasmándola en un gráfico, ¿verdad?, de la frecuencia y el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces sabemos que esas neuronas van a construir no solamente una red, pero entre ellas una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿verdad? Hoy sabemos que los campos magnéticos son muy importantes, por ejemplo, para los celulares, ¿no? La información, mi voz, etcétera, eso que yo escribo en un celular va a llegar hasta usted a través de los campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, los campos magnéticos permiten comunicación entre dos partes. En el caso nuestro, el campo magnético que genera el corazón va a permitir una comunicación sensible, no racional, ¿no?, sino de corazón a corazón. Y les pregunto, ¿cuál sería la información que se está transitando de corazón a corazón? Pues la información afectiva. El corazón va a tener una variabilidad cardíaca para cada estado emocional que nosotros tenemos y transmite esa información afectiva, ¿no? Si siento miedo o si me siento segura, ¿verdad? A otro corazón, por lo menos 1,20 m, 1,5 m de distancia. Más o menos lo que alcanza la distancia de mis brazos abiertos. Hasta ahí llega el campo electromagnético de nuestro corazón y es el campo más potente, ¿ya? Nuestro cerebro también tiene un campo electromagnético. Tal vez algunos de nosotros ha tenido, ¿no?, electroencefalograma, ¿no? Vemos que esos electrodos que se ponen en nuestra cabeza y que también proyectan gráficos, etcétera, de las ondas cerebrales, ¿no es cierto? Entonces,
hay también una comunicación energética, ¿no? Entre el campo electromagnético del corazón y del cerebro. Pero hoy vamos a enfocarnos más en esa comunicación que va a haber de corazón a corazón, que no es una información racional, sino que una comunicación afectiva. Y decirles que el Instituto HeartMath, ahí está la referencia, que ha trabajado mucho, desarrollado un conocimiento y una práctica muy significativa en los últimos años alrededor de toda ese diálogo energético de corazón a corazón. Ha tipificado las emociones en dos grandes grupos, unas que ellos van a llamar propias del corazón y otras que ellos van a llamar como no propias del corazón. Las emociones propias del corazón son saludables porque van a promover una armonía de los procesos fisiológicos, ya vamos a ver un poquito sobre eso, pero también genera condiciones fisiológicas que son más conducientes a conexiones sociales y relacionales saludables. Las no propias del corazón, ya les vamos a mostrar un poquito gráficamente lo que eso significa, no son muy saludables porque más bien genera una desarmonización de los procesos, ¿verdad? De los procesos fisiológicos y más bien inhibe esa conexión sensible de corazón a corazón, dificultando los vínculos y las experiencias prosociales. Mire qué importante es nuestro corazón. Bueno, cuando hablamos de emociones, que dijimos que hay unas emociones que son propias del corazón, aquí las he ilustrado en color rosa, y hay otras emociones que son no propias del corazón, que las he ilustrado de color azul. Y hay unas que son de alta energía, que demandan mucha energía, pero también nos energizan muchísimo, ¿verdad? Creo que ahorita estoy más o menos ahí por ese fucsia de la emoción de ver tanto de ustedes conectados en esta noche. Pero hay también esas emociones que son de baja energía, ¿verdad? Que más bien nos lleva a un estado de mayor relajación o de repliegue. Bueno. Las emociones de alta energía y propias del corazón serían la alegría que siento ahorita de estar conectadas con ustedes, el entusiasmo, la pasión, la compasión, la admiración. Mire, son emociones que generan mucha energía, pero que también gastan mucha energía, ¿no? Y no podemos estar todo el tiempo solo ahí con esas emociones de alta energía. Hay propias del corazón, o sea, saludables, armonizan procesos fisiológicos de baja energía como la paz, la serenidad, la tranquilidad, la calma, la armonía, ¿verdad? Y del otro lado, las no propias del corazón, que he ilustrado de color azul, ustedes van a ver de alta energía la rabia, ¿no? Ustedes han visto que los niños cuando se ponen rabiosos y los adultos también se agitan, no corren, patean, se mueven, tienen movimientos muy bruscos, ¿no es cierto? Toda esa energía que está ahí dentro del cuerpo y que de alguna manera tiene que manifestarse a través del movimiento. El odio, la frustración, la ansiedad, la angustia son emociones que desgastan mucho nuestro cuerpo porque demandan mucha energía. Pero hay también de baja energía no propias del corazón, que es, por ejemplo, la tristeza, la pena, cuando vivimos nuestros duelos, ¿no? El aburrimiento, mire, el niño que está aburrido no se siente energizado para hacer los deberes ni para aprender. Las desesperanzas nos repliegan muchísimo, ya no salimos a protestar, a luchar por nuestros derechos, ¿no? Estamos bajitos de energía, sin motivación, la soledad, en fin. Aquí podemos ir comprendiendo la complejidad de tantos estados emocionales posibles. Y les diré, todas estas emociones son válidas, las podemos sentir en cualquier momento de nuestra vida.
¿verdad? Cuando hay una injusticia, pues nos enojamos, nos indignamos, pero no podemos vivir con esa indignación. Tenemos que recuperar el estado de calma, de serenidad, inclusive para acceder a nuestra función ejecutiva cerebral y poder pensar también sensibilizados por nuestros afectos, maneras de reivindicar esos derechos, ¿no? Bueno, entonces todas son válidas, pero todas requieren ser cuidadas. Les diré algo, en el trabajo que realizamos en World Vision con los niños y las niñas tenemos un taller muy lindo que se llama El arcoíris de las emociones, y lo que hemos encontrado con ellos es que las emociones menos frecuentemente reportadas por nuestros niños son estas rosaditas claras. O sea, la paz, la serenidad, la tranquilidad, la calma, la armonía. Nuestros niños en los programas de World Vision están casi siempre en estos dos mundos. Este rosa intenso, ese rosa fucsia, mucha alegría, mucha emoción, o también ese azul, esta rabia, esa frustración. Ellos nos dicen esto, ¿no? Y también muchos de ellos viviendo emociones como tristeza, como pena, ¿no es cierto? Y un mismo día van a sentir todas estas emociones, pero las menos frecuentes son estas, ¿no? Paz, serenidad, tranquilidad. Entonces no les cuesta mucho, o más bien les falta mucho esas experiencias con nosotros los adultos que les ayuda a traer a un estado de tranquilidad, de calma, de serenidad. ¿No es cierto? Entonces aquí queda esa observación para que podamos tomar atención a esto y decir, bueno, también en la escuela de ternura va a ser importante, les recomiendo trabajar esos escenarios, sobre todo vinculados a ese tipo de emociones que ayuda al niño a relajarse y está en un estado de calma, de tranquilidad. Y aquí estoy hablando más de que respirar, ¿no? Y los niños nos dicen, ya nos ha enseñado a respirar cuando estamos frustrados, ¿no? Y muestran cómo se respira. Pero eso no les está trayendo a ellos ese sentido de serenidad que estamos buscando, ¿no? Como una vida y unas experiencias que les genera esas emociones, ¿no? Si no, ellos te van a decir ese tipo de cosas, pero la vida de ellos es muy caótica, ¿verdad? Entonces, bueno, queda esa observación ahí. Y bueno, aquí un poquito más de información sobre las emociones propias y no propias del corazón. Hoy tenemos aparatitos que nos permiten medir la variabilidad cardíaca de nuestro corazón de acuerdo a los diferentes estados emocionales. Y aquí tengo esos gráficos, no se asusten. Miren esos gráficos como la miraría un Monet, una Mona Lisa, ¿no? Un arte, ¿no? Y les voy explicando poco a poco, pero solo quisiera mostrarles un poco cómo es que cuando estamos hablando de emociones propias de corazón, ¿por qué las estamos llamando así? ¿Ya? Porque HeartMath las llama así. Y bueno, tenemos la primera mitad del gráfico que son las emociones propias del corazón, y ustedes van a ver ahí una curva muy armoniosa con picos y valles muy armoniosos, ¿no es cierto? Que suben y que bajan de una manera muy armoniosa, y todas las emociones propias del corazón, tanto las de alta energía como las de baja energía, van a dibujar ese tipo de curva, ¿vale? Bueno, del otro lado tenemos la graficación de la variabilidad cardíaca de las emociones que se consideran no propias del corazón. Y miren, uy, caótico, ¿no? Está para arriba, para abajo, muy intenso, pico, vaya en diferentes intensidades, son completamente caóticas. Entonces, aquí ya podemos ver una diferencia muy clara de cómo se manifiestan, ¿verdad? Esas emociones en el corazón, de esas propias del corazón, tanto de alta energía, los picos serían más altos, y de baja energía, los picos más bajos. Y
cómo se grafican las no propias del corazón, ¿no? Dos van a generar una variabilidad cardíaca muy distinta, un patrón muy distinto. Y miren lo que también nos dice HeartMath, que cuando estamos sintiendo esas emociones que estamos llamando propias del corazón, desde el amor, la ternura, la paz, la alegría, la serenidad, no importa si es de alta o de baja energía, ellas permiten una mejor comunicación con nuestro cerebro. Es más, habilitan la movilización de las capacidades ejecutivas de nuestro cerebro. Tenemos mayor acceso a la dimensión ejecutiva de nuestro cerebro para cranear un acto de ternura, ¿no es cierto? Cuando estamos en un estado emocional propio del corazón. Cuando estamos caóticos, enojados, frustrados o tristes, deprimidos, lo que sea, mire que se inhibe la función cerebral, o sea, no, tampoco el corazón puede acceder a esas áreas ejecutivas y nuestras conductas, lo que decimos, se vuelve muy torpe y por lo tanto muchas veces hiriente. ¿No es cierto? Entonces, mire que cerebro y corazón, nunca podemos ver el cerebro, no podemos solo quedar con las neurociencias, necesitamos comprender todo el cuerpo y también, como veremos en la segunda parte de nuestra charla, la mente, ¿no? O sea, la subjetividad de nuestros niños y nuestras niñas. Ahora bien, aquí prácticamente creo que lo que yo quería mostrar con este slide es decir, cuando nuestro cuerpo, cuando sentimos, ¿no? El corazón captura peligro en el ambiente, no sea por la mirada severa del padre, o sea, por las palabras duras de un maestro o de un líder religioso, ¿verdad? Toda esa emoción, ese signo de peligrosidad, ese peligro que el corazón está leyendo en el otro o en el ambiente, se comunica a todo el cuerpo, porque nuestro corazón irriga, ¿no es cierto? Lleva la sangre en un ritmo como en un código Morse, ¿no es cierto? Y la forma de esa emoción y que por lo tanto eso que el corazón está sintiendo se transmite para todo el cuerpo, tanto a nivel periférico, a nuestro páncreas, a nuestros intestinos, ¿no? A nuestro hígado, etcétera, a nuestras piernas para poder correr cuando ¿no? Cuando el peligro es eminente, pero también a nivel central, ¿no? Entonces, otra manera que el cerebro y el cuerpo y el corazón dialogan, conversan, información que cambia los procesos fisiológicos que vienen de los estados emocionales para defender la vida, se transmite a través de esta variabilidad cardíaca a todo el cuerpo. Entonces, mire lo importante que es que los niños y las niñas tengan la realización de sus derechos, que construyan comunidades de justicia, comunidades protegidas de la violencia, para que puedan experimentar la vida en un estado emocional que es mucho más promotor de su salud física y también mental, como veremos más adelante. La otra, ya hablamos de esta manera también, digamos, energética, en que el corazón conversa con el cerebro a través de los campos magnéticos. También quisiera decir que 75% de la conversación, de la información que se intercambia entre el corazón y el cerebro, va del corazón hacia el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro tiene, el corazón tiene mucho más capacidad de modular el cerebro que el cerebro del corazón, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que uno es más importante que el otro, sino que reconocer la importancia de los afectos
y de los mensajes que salen de nuestro corazón también para modular los procesos fisiológicos, ¿no? 75% de esa conversación va a ser de corazón hacia cerebro y 25% de cerebro a corazón. Y ambos se modulan, ¿verdad? Entonces, para no pensar que nosotros somos solo cerebro y que el corazón no tiene un lugar protagónico en la promoción y regulación de los procesos fisiológicos al interior del cuerpo. Y aquí es una manera de ilustrarlo, ¿no? Aquí mostramos en el azul el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la variabilidad cardíaca en morado y en verde el ritmo de la tensión arterial. En la primera parte del gráfico, ¿qué emoción estará sintiendo esta persona? Bueno, de pronto rabia, frustración, tristeza, pena, soledad. Vemos unos gráficos muy caóticos, ¿no es cierto? O sea que los picos y los valles de los tres procesos fisiológicos están desregulados. Sin embargo, en la segunda parte del gráfico, ¿verdad? Tenemos picos y valles que están armonizados, ¿no? Los picos de la respiración, de la variabilidad cardíaca y de la tensión arterial están totalmente, son iguales, ¿no? Están armonizados, todos están en la cima al mismo tiempo y todos se relajan. No hay energía que se pierde, ¿verdad? Porque todos los procesos están armonizados y por eso nos sentimos tan energizados cuando estamos viviendo esas emociones propias del corazón y por eso, ¿no? Ahí podemos ver, por eso las llamamos propias y no propias, porque las no propias nos hieren la salud física y mental y las propias del corazón armonizan los procesos fisiológicos, nos llenan de energía para transformar el mundo y cultivar relaciones compasivas que demandan mucha energía de nosotros como papás o como educadores, ¿verdad? Y establecer esos vínculos, ¿no? Moviendo toda nuestra capacidad neurológica, pero también nuestros afectos, ¿no? Entonces, por eso se llaman así, propias y no propias del corazón. Me encanta ese gráfico de HeartMath porque nos ayuda a ver, ¿verdad? Con mucha claridad lo que es el impacto de de estar viviendo por mucho tiempo con emociones no propias del corazón. Y bueno, aquí vamos a necesitar siempre dos cosas. Uno es ese cuidado de las emociones de nuestros hijos, de nuestros niños y niñas en las escuelas, colegios, comunidades educativas, ¿verdad? Pero la otra cosa es la justicia social, ¿no es cierto? No tengo que estar, hay veces uno ve esas prácticas que están muy disponibles en el mercado, que te van a decir, bueno, así es como se respira, conéctate con el corazón, respira de esta manera, la otra, y hacen esos ejercicios y transitan de manera muy rápida de un estado caótico a un estado de armonización fisiológica. Sin embargo, no cambia el mundo, sigue siendo injusto y devuelve al niño para esa misma injusticia. Entonces, en escuela de ternura va a ser muy importante no solamente el cuidado emocional, pero también la justicia social para crear los ambientes que permiten a los niños sentir paz, sentir alegría, cuando están tristes, ser consolados, porque también tienen el derecho a la tristeza, o cuando están ansiosos, ser contenidos, no ser escuchados, alguien que le ayude a elaborar su angustia, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado emocional y justicia social. Siempre en la ternura vamos a unir esas dos estrategias para poder, de hecho, crear una transformación más sostenible. Y bueno, con esta imagen yo solo quería ilustrar muy brevemente esa comunicación energética, ¿no? Ese campo magnético que está de corazón a corazón y que está transmitiendo información afectiva, ¿no? Eso no es racional, sino que es, ¿no? La comunicación que se está dando todo el tiempo de corazón a corazón. Si nosotros, los 464 que estuviéramos en un mismo lugar, nuestros corazones estarían todos conectados, ¿verdad?
transmitiendo esas emociones tan potentes y hermosas propias del corazón que estamos sintiendo ahora. Y nos sentiríamos muy bien, pero como estamos lejos, más de 1,5 metros, 1,20 metros, pues no nos estamos sintiendo todo esto, ¿no? Por eso los espacios virtuales no son los mejores espacios, pero bueno, es lo que tenemos ahorita, pero nuestros niños sí requieren un corazón disponible. Si hay algo que no puede faltar en la vida de un niño, es, digamos, una persona con cuerpo, con corazón sensible para que sus emociones le ayuden a modular ese sufrimiento o esa pena, ¿no es cierto?, de corazón a corazón. Bueno, vamos entonces, pensaba que era lindo ilustrar esa conexión, esa comunicación energética que se da de corazón a corazón, que no pasa, ¿verdad?, por la razón, pero que nos genera ese sentido de estar plenamente conectados con este ser que nos ama, ¿no? Y aquí es como ese ejemplo que yo les decía, bueno, puede ser que esta niña hermosa se está muerta de la risa de ver un sapito saltando para arriba y para abajo, ¿verdad? Y la mamá está muerta de la risa, muerta de una alegría, ¿verdad? Con una alegría tan profunda de ver a su hija tan admirada, de ver ese sapito saltando. O sea, ambas tienen emociones diferentes, todas son propias del corazón, y ahí hay una conexión afectiva muy importante que va a quedar registrada en la estructura neuronal que está en el corazón, porque nuestro corazón genera memoria afectiva, sobre todo de experiencias de conexión muy potente o vulneración muy potente de los afectos, ¿ya? Y bueno, entonces esta es la imagen. Bueno, entremos a la segunda parte, que es la ternura como instancia ética, ¿no es cierto? No solamente tenemos nuestro cuerpo que nos permite ser tiernos, ¿verdad? También podemos elaborar la ternura a partir de las experiencias que viven nuestros niños. Y aquí traje esa imagen, ¿no? Aquí podemos plantear múltiples historias, pero digamos que el niño esté triste, ¿verdad? Porque los amiguitos de su escuela no quieren jugar con él, ¿verdad? Y llega papá del trabajo y él corre para los brazos del papá súper triste porque sabe que va a encontrar en su papá ese abrazo tan lindo que le está dando, ese lugar tan divino, tan sagrado de contención, de amor, de esa tristeza que está sintiendo el niño. Y el niño va y le cuenta al papá lo que está pasando, pero mire cómo el papá ya está sintiendo lo que el niño está viviendo, la emoción, su corazón, ¿no es cierto? Uno ve en la expresión del papá. Y el papá, conmovido, ¿no?, por lo que está viviendo su hijo, le abraza más que palabras, ¿no es cierto? No es que hace un espejo emocional, no es que se pone triste igual que el niño, sino lo que siente es compasión, ¿no es cierto? Es decir, se nutre, se interpela, siente la tristeza de su hijo, pero está interpelado y quiere de alguna manera acompañar ese sufrimiento y ayudar a contenerlo y a transformarlo. Bueno, esta es la instancia ética, ¿no es cierto? Entonces, es decir, eso que estoy sintiendo moldea eso que voy a decir. Entonces, si siento compasión por el sufrimiento de mi hijo, les puedo decir, bueno, estoy aquí, te amo, hijo, aquí te escucho, te comprendo, llevando al niño a un estado de mayor serenidad, ¿no es cierto? Cuando el niño ya pasa de la tristeza hacia una calma porque alguien le escuchó, le comprendió, le consoló, entonces podemos ahora mover nuestra capacidad ejecutiva para pensar en maneras de cómo juntos, papá e hijo, pueden resolver ese problema, ¿no es cierto? De pronto son conductas excluyentes, racistas que pueden estar ocurriendo en la comunidad educativa y van juntos
enfrentar eso, dialogar con la comunidad educativa para que se puedan transformar también las relaciones y que todos los niños puedan convivir de manera armoniosa en la diversidad étnico-cultural que es riquísima y que es profundamente edificante de la experiencia de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ve qué importante es para que los afectos nos ayuden a sensibilizar la razón. Porque pudiéramos asumir actitudes emocionales desde la rabia, pero ¿por qué le hicieron eso? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué no le dijiste a la profesora? ¿Y por qué no más bien dijiste, es mejor que no juegue porque yo tengo más tiempo para estudiar? ¿No? Esas cosas torpes que podemos decir a nuestros hijos y nuestras hijas cuando nuestra razón no está sensibilizada por la compasión que estamos sintiendo ante el sufrimiento de nuestros hijos. Y bueno, el profesor Patricio Guerrero, que por años ha trabajado con los pueblos Quitucara, aquí del Ecuador, va a proponer eso del corazonar, esta experiencia linda de nuestros pueblos originarios que nos va a decir que el corazonar es ese llenar de afectos, ¿no? Llenar de sensibilidad nuestra razón. ¿Verdad? Es decir, nuestra razón no es solo racional, ¿no? O voy a resolver el problema de mi hijo, tengo que ir a la escuela, hablar con la profesora, hablar con la directora y resolver el problema. No, eso sería una postura meramente racional, sin haber contenido el hijo. Entendí el problema, me salgo a resolver. Pero cuando yo ya voy a resolverlo desde la compasión, entonces mi racionar queda sensibilizado, inclusive para pensar, ¿por qué será que esos otros niños están hiriendo a mi hijo? ¿Qué será que les está pasando también a ellos para tener esa conducta? ¿Ve? Es mucho más compasiva, no solamente hacia su hijo, hacia también la comunidad educativa. Entonces, ese corazonar que vamos a necesitar para ejercer la ética de la ternura, ¿verdad? Tiene que ver con eso de descentrar la razón y cultivar una relación más simétrica entre el sentir y el pensar. Y Patricio Guerrero va a hacer una crítica muy importante a esas prácticas de inteligencia emocional, ¿no es cierto? Porque sigue siendo racional, es el uso del control a partir de la razón de mis emociones, de arriba para abajo, y no realmente un diálogo simétrico entre los afectos y la razón. Bueno, recuerden, quisiera decir, el corazonar es posible. HeartMath en los últimos 20 años nos está hablando de que hay una comunicación del corazón hacia el cerebro. Hay 4 maneras en que estos dos órganos están conversando, pero nuestros pueblos quitucaras, sin toda esa parafernalia científica, ya lo decían, ¿no? Ya decía que esta es la manera de vivir. Hoy tenemos los aparatos y las investigaciones basadas en evidencia, etcétera, que simplemente miran desde la ciencia eso que ya nuestros pueblos originarios nos decían de manera milenaria, ¿no es cierto? Entonces, es también valorar esos conocimientos y hacerlos dialogar con la ciencia. Bueno, y quisiera terminar esta parte diciendo que trayendo esta otra dimensión de la ética de la ternura que nos propone el profesor Fernando Ulloa, médico psicoanalista argentino, que encontró en la ternura una experiencia de resistencia a la crueldad. Fernando Ulloa propone la ternura en 2 luchas muy importantes en América Latina. Una fue la desmanicomialización del sufrimiento psíquico y la otra fue, digamos, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, pero de todas las madres, digamos, latinoamericanas que tuvieron sus hijos secuestrados durante las dictaduras militares que enfrentaron nuestras naciones y que
y que, digamos, en el caso específico que trabaja el doctor Fernando Ulloa, de esto de usurpar los hijos de las mujeres encarceladas por sus posturas políticas, ejecutarlas y luego entregar ese hijo a este que ejecutó aquella que le dio vida, ¿no? Yo creo que tal vez no haya un acto más cruel que esto. Y Fernando Ulloa nos va a decir que en esos momentos el freno ético para no apoderarme, es decir, no apoderarme, no usurpar la vida de un otro, ¿verdad? Que en caso de los bebés durante las dictaduras en los centros de detención, usurpar esta vida y apropiarme de esta vida. Y va a decir que la ternura es entonces el freno ético. Y en términos psicoanalíticos, él nos va a decir que es la coartación de ese impulso de apoderamiento o de ejercicio de violencia o de maltrato del sujeto infantil, ¿no es cierto? Vemos esto que frena a un papá o una mamá de golpear a un niño indefenso de 7, 9 años, ¿verdad? Contra un adulto de 30, 40, del cual depende para existir y que todavía ejerza violencia contra una criatura tan vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos impide? O sea, ¿qué nos frena? Y entonces, digamos, Fernando Ulloa va a decir, es esta coartación del impulso de herir, ¿no es cierto? Y eso es una respuesta mucho, no solamente racional, pero también fisiológica, de detenernos en ese momento donde nuestras emociones están muy caóticas y que podemos herir a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, la ternura no es solo una instancia, no es solo condición humana, es también una instancia ética, es también la manera como yo me relaciono en amorosidad con las niñas y los niños, aún en los momentos más complejos. Y bueno, quisiera ir encerrando con este tema de las experiencias de ternura que trascienden de generación en generación. Es importante reconocer que las experiencias tempranas no solamente van a dar forma a cómo los procesos fisiológicos se organizan en el interior del cuerpo del niño y le estructuran no solamente neurológicamente, pero también a nivel periférico, pero que esas experiencias trascienden de generación a generación, ¿no? Sobre todo esas experiencias que son muy marcadas por afectos intensos que quedan registrados tanto en el corazón como en el aparato neurológico. Y bueno, quisiera traer voy a saltar esta por cuestión de tiempo, esa idea que trabaja de manera muy poética y muy hermosa la doctora Alicia Lieberman, que es paraguaya y que se ha dedicado y ha construido un legado hermoso, muy profundo de psicoterapia de cuidadores y sus respectivos niños y niñas. Y es una prominente investigadora de la Universidad de San Francisco en California, y ella trae esa idea de los ángeles en la habitación, es decir, ellos lo llaman en inglés angels in the nursery. Y esos ángeles en la habitación son las memorias, ¿no? Aunque no conscientes, de esas experiencias que vivimos de cuidado profundamente amoroso, donde nos sentimos profundamente seguros y cuidados, y que quedó registrada esa memoria en mi corazón afectivamente, y que luego yo reproduzco, ¿verdad? Represento, inclusive de manera inconsciente,
esas experiencias en la crianza de mis hijos, ¿no? Entonces, mire qué importante es que esos ángeles, ¿no? Que son las memorias, no son las personas, ¿no? En el contexto de la espiritualidad, los ángeles son esos seres benevolentes espirituales que transmiten, que nos llevan mensajes de amor, de ánimo, ¿no es cierto?, en nuestros momentos difíciles. Igual esas experiencias de ternura que vivimos sobre todo en nuestra muy temprana infancia, que estuvieron marcadas por una experiencia afectiva de un amor incondicional, de haber sido comprendido, de haber sido consolado, de haber sido escuchado, ¿verdad? Eso queda de alguna manera inconsciente en nuestro corazón y luego representamos estas experiencias y reproducimos esas experiencias en la vida de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, mire cómo tiene ese efecto transgeneracional así en las experiencias de ternura. A nivel terapéutico, esas experiencias de ternura son muy importantes porque ellas nos van a ayudar a enfrentar las adversidades que puedan venir, tanto para el niño como para el adulto, a la hora de cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces tiene tanto esas experiencias tempranas de cuidados benevolentes, amorosos, nos ayudan a proteger el desarrollo físico y emocional del niño, pero también si el niño llegue a vivir una adversidad, él podrá movilizar esta experiencia de cuidado para reproducir en su propia experiencia y luego, cuando adulto, también poder esa experiencia manifestarse en el cuidado que vaya a tener con sus hijos, rompiendo así patrones de maltrato y de abuso. Mire qué importante. A veces no medimos las experiencias benevolentes, ¿no? Muchas veces nos enfocamos solo en la adversidad, pero solo medir la adversidad no nos dice mucho con respecto a qué capacidad tienen los niños y los adultos de no repetirlas en el futuro. Va a depender de los ángeles en la habitación. ¿Cuántos de ellos estuvieron presentes en mi vida que puedan ahora ser buenas noticias cuando adulta, cuando estoy yo cuidando mis propios niños y niñas, ¿no? Bueno, Escuela de Ternura trabaja con esas imágenes, ¿no? Con esa metáfora de ángeles en la guardería. Trabajamos con las experiencias de ternura para que queden más presentes, para que queden más vistas por nosotros y podamos reproducir en la vida de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Tanto creando encuentros de ternura como también ayudando a romper patrones de abuso y de negligencia. Pero también Selma Freiberg, fue mentora de Alicia Lieberman, mucho antes hablaba de que también había unos fantasmas en el cuarto, ¿verdad? En la habitación, o fantasmas, o ghosts in the nurseries. Y esas son las memorias. Los fantasmas no son las personas ni son los traumas, sino que son la manera como internalizamos estas experiencias que fueron marcadas por profundos afectos. En el caso de los ángeles, de afectos de amorosidad, de benevolencia. En el caso de los fantasmas en la habitación, no les ve cómo la subjetividad fue estructurada y que luego eso se manifiesta también, así como los ángeles se manifiestan en la crianza de los niños, también esos fantasmas, ¿no? O sea, esas representaciones de estas vivencias que fueron
profundamente hirientes en la vida de los infantes o que de alguna manera los dejaron completamente abandonados, negligenciados afectivamente y ese sentido de completa desvalía que puede sentir sea un bebé o un niño, ¿verdad? Que se transforma entonces en esas memorias que luego pueden ser reproducidas cuando soy un adulto y no me conmuevo ante el llanto de mi propio hijo porque eso no fue parte de mi experiencia. Ese fantasma vuelve a aparecer y interpreto el llanto de mi hijo como una molestia porque no se calla. ¿No? Porque este es el fantasma que aparece de mi propia historia, de la historia posiblemente de mi papá, de mi abuelito, de mis abuelitos, y que lo que queremos hacer con Escuela de Ternura es traer también esos fantasmas, ¿no es cierto? Esas experiencias de adversidad y poder reconocerlas y también poder aprender de ellas y transformarlas más bien en luz para guiar y orientar mis conductas, mis sentires o mi pensamiento frente a lo que mi hijo o mi hija está viviendo. Y bueno, Alicia Lieberman nos va a traer eso del claro oscuro, que en la habitación de nuestros hijos, de nuestros bebés, casi siempre van a coexistir los fantasmas de nuestra niñez y y los ángeles, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en todas las escuelas de ternura que hemos hecho, nosotros hemos vivido profundas adversidades, pero también hemos vivido mucha ternura. Y hay veces nos enfocamos mucho en la adversidad, intentamos resignificarla. Pero eso solo va a ser posible si de alguna manera yo recupero las experiencias de ternura, ¿verdad? Es de, sí, yo también recibí ternura, aún pequeñita que sea, porque esa no solamente me va a dar la compasión para cuidar a mi hijo con mayor sensibilidad, pero inclusive para resignificar la relación que tuve con mi mamá o con mi papá. Es decir, ¿qué será que ellos también traían de su propia historia? ¿No es cierto? Entonces, esa compasión que se extiende hacia el hijo a partir de apreciar y traer como sabiduría esas experiencias de ternura de mi infancia, no solo me ayudan en una generación hacia adelante, pero también en una generación hacia atrás, ¿no? Y con esto trabajamos en Escuela de Ternura. Y por último, ya para terminar, quisiera traer, no voy a entrar en mucho detalle, ¿no? El caso de Pedro, porque al final todo esto tiene que ser armonizado para que podamos responder. Y en Escuela de Ternura, ¿verdad? Ustedes se recordarán que nosotros no damos recetas, no le decimos a los papás lo que tienen que hacer, sino que a través de experiencias lúdicas, de la pintura, del movimiento, del cuerpo, del baile, etcétera, de todas las actividades que están propuestas, trabajamos con nuestros fantasmas y con nuestros ángeles para transformarlos en guías y en luz para orientar el cuidado singular que yo deba de tener con ese niño único y irrepetible que yo amo y que lo cuido en mi casa o en mi escuela o en la clínica donde trabaje, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a tener que trabajar con las narrativas singulares. Por eso no hay tips, no hay recetas, lo que hay es casos singulares que nos adentramos y que vamos viendo cómo pudiéramos permear la ternura en la experiencia de cada niño y como cada niño vive una experiencia singular, vamos a tener que cuidarlo de manera singular también. Entonces miremos rápidamente el caso de Pedro. Bueno, Pedro es un niño de 11 años, ¿verdad? Que está teniendo dificultades en la clase de matemáticas, ¿no? ¿Cuántos de nosotras no hemos pasado por eso? Su profesor, aunque muy talentoso en la materia,
Es frío y distante con sus alumnos. En lugar de crear un ambiente de apoyo, el profesor utiliza un sarcasmo que desanima a los niños cuando no logran resolver los problemas matemáticos. Pedro, que ya se siente inseguro en la asignatura, pues no le está yendo bien, ¿verdad? Se ve aún más afectado por los comentarios despectivos del profesor y comienza a tender a levantar la mano para aclarar sus dudas. Esta falta de confianza afecta su desempeño en los exámenes donde sus notas empiezan a bajar. Bueno, ¿qué emociones siente Pedro? Ahí anoten en el chat. ¿Qué está sintiendo Pedro cada vez que va a la escuela y sabe que va a tener clases de matemáticas? Ya está estresado, ya va angustiado, ya va preocupado, ¿ya? ¿Qué emociones son esas? ¿Cómo está el cuerpecito de Pedrito? ¿No? Los procesos fisiológicos caóticos, un corazón en estado caótico no genera un campo magnético que pueda conectar con el profesor. Además, el profesor, ¿verdad? Tampoco tiene unas emociones muy propias del corazón, usa el sarcasmo, humilla a los niños, ¿verdad? A través del humor y creando un ambiente emocionalmente muy desgastante y muy hiriente para los niños. Y aquí el caso está escrito para enfocarse en el desempeño, ¿no es cierto? Uno hoy está preocupado porque el niño no está desempeñándose bien en matemáticas. Generalmente la mirada conductista se va a observar la conducta. El problema es las matemáticas. ¿Cómo hago para mejorar eso? Pero aquí la herida más profunda es la autoestima de Pedro, ¿no es cierto? Lo que él está pensando de sí mismo en esa experiencia, es decir, no soy un buen alumno, yo no aprendo, que me da vergüenza, se repliega, ¿no es cierto? Esa es una decisión del corazón, eso de replegarse, de huir de la situación, porque no hay un espacio emocionalmente seguro para que Pedro pueda decir, yo necesito ayuda con las matemáticas, yo no las entiendo y necesito que vayan a mi ritmo y que me colaboren. No están dadas las condiciones emocionales y la herida no es solo el impacto en el conocimiento o en el desarrollo cognitivo que siempre de alguna manera podremos resolver. Mucho más difícil de resolver va a ser esa herida interior, en el autoconcepto, ni que decir la autoestima, pero, ¿verdad? En cómo Pedrito se está concebiendo bajo esa experiencia. Y les pregunto, ¿cuántas horas por día pasa Pedro en la escuela? Bajo esta tensión, sintiendo todas esas emociones y qué está pasando con su cuerpecito y que luego todo esto ya sabemos de las experiencias, de los estudios de experiencias adversas de la niñez que se manifiestan como problemas de la salud física, sobre todo padecimientos autoinmunes, ¿no? Y también crónicos, ¿no? Digamos el asma o el eczema, digamos, hay una herida que es también física, que no siempre se conecta con las experiencias de vida y hoy sabemos que los procesos crónicos, inmunológicos y autoinmunes están muy correlacionados con esas experiencias de estrés sin contención. Bueno, Pedro llega en casa y mire qué ocurre. Ojalá hubiera encontrado un cuidador que se hubiera conectado con él. Pero cuando Pedrito llega en casa, el padre de Pedro, que trabaja largas horas, ¿cuántas de nosotras no trabajamos esas largas horas? Y suele llegar a casa cansado, irritable con el tráfico, se muestra cada vez más frustrados con las bajas calificaciones de su hijo. Mire, la frustración está en lo visible, a esos ojos, no al ojo del corazón, ¿verdad? Como uno diría el zorrito del Principito. Está preocupado porque el indicador que le está mirando es el desempeño académico, no está mirando el corazón de Pedro. Al ver el descenso en su rendimiento, decide imponer un régimen estricto de estudio diciendo que Pedro no podrá salir hasta que mejores las notas. Organiza las clases particulares diarias después de la escuela
creyendo que la repetición constante ayudará a su hijo a mejorar. Sin embargo, esa estrategia no nos da resultados esperados y el siguiente examen de matemática, pues Pedro saca solo 3 puntos de 10. Otra vez, no se está logrando comunicar el corazón de Pedro con el corazón del papá porque ambos están en estado muy caótico, ¿no es cierto? El papá que está frustrado con su hijo y el niño que está preocupado, está angustiado de defraudar a su padre, ¿no? Eso es una emoción muy, muy potente, ¿no? No es solo que estoy yendo mal, pero ¿cómo mi padre va a pensar? ¿Qué va a pensar mi papá de mí? ¿Por qué no mejoro? Ya me dio hasta las clases extras, ¿no? O sea, y no estoy logrando. Entonces, mire, esa tensión, pero en ningún momento se está viendo nadie para preguntarme, Pedrito, ¿qué sientes? ¿Qué está pasando? Sino que hay un problema y hay que resolverlo y esta es la manera que como adulta yo creo, ¿no? O sea, no está corazonando eso que hablábamos, ¿verdad? Que del profesor Patricio Guerrero, o sea, la compasión no está nutriendo de sensibilidad mi razón, porque yo quedo enfocada en el desempeño y en respuestas racionales no permeadas por las emociones que está teniendo Pedro, ¿verdad? Y finalmente Pedro, muy asustado porque pues ya sacó 3 de 10, llega a la casa angustiado y preocupado por la reacción de su padre, ¿verdad? Por no querer defraudarlo. Sabe que su esfuerzo no ha sido suficiente y teme la decepción y el enojo que pueda desatar su nueva mala nota. Sin ánimo de enfrentar la situación, se encierra en su cuarto y se refugia en los videojuegos tratando de evadir el problema, ¿no? Entonces, bueno, está enfrentando dificultades muy profundas con las matemáticas, dificultades muy profundas afectivamente y no está consiguiendo movilizar los apoyos ni en la escuela ni en la casa. Sí, ve qué importante es que la escuela de ternura sea realmente para todos, ¿verdad? Porque tanto el papá como el docente necesitan resignificar esa relación, ¿no es cierto? Necesitan lograr la posibilidad de conectar con Pedro en otro nivel, que es el nivel afectivo. Y a partir, ¿verdad?, de la compasión, de poder comprender el sufrimiento de su hijo y de su estudiante, llevarlo a un consuelo, a una contención para que entre los tres puedan pensar cómo ayudar a Pedro, ¿verdad? Que si de pronto tuviera un espacio de amor, tuviera un espacio de escucha, de contención emocional, tuviera, ¿verdad? Los afectos que le permitirían movilizar las capacidades ejecutivas, la capacidad de enfocarse en los detalles a la hora de resolver los problemas porque estaría relajado, ¿verdad? Y pudiera no solamente aprender matemáticas, pero disfrutar de aprender matemáticas y sobre todo sentirse seguro de quién es como persona. Que si bien no es un genio en matemáticas, eso no lo define como ser humano y podrás llegar a ser lo que elija y discierna como su vocación, ¿verdad? Entonces, mire cómo esas heridas afectivas pueden llegar a un nivel tan profundo y qué importante es poder crear esos espacios, no solamente seguros, ¿no? Hablamos mucho de espacios seguros, pero lo que realmente de hecho necesitamos son espacios amorosos, ¿verdad? Porque hay que definir
la plataforma afectiva en el cual esa experiencia se vive con el niño, sea en la educación, sea en los procesos de crianza, sea al enfrentar un mal de amor, o sea en la formación religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, este es el casito de Pedro. Aquí les voy a dejar la presentación y hay otras preguntas que ustedes pueden seguir haciendo y decir, ya para terminar, que realmente la escuela de ternura ayudaría a trabajar trabajamos con casos como esos, solo que de la vida real, ¿no? Los participantes comparten sus historias a través de la lúdica, de la recreación, del arte, del movimiento del cuerpo, etcétera. Y aquí estaríamos trabajando, digamos, en ese caso hipotético, cómo pudiéramos escuchar a Pedro. Mire que nuestro elefantito que representa la escucha con ternura tiene unos lentes grandes, porque la escucha es con los ojos del corazón, no queremos escuchar los afectos y las narrativas de Pedro, ¿sí? Entonces, eso aprendemos en Escuela de Ternura. También cómo decir, cómo expresarnos, ¿no es cierto? ¿Qué sería, qué pudiera yo decir a Pedro que le edificara y cómo más que lo que decir, cómo lo diría para recuperar la fortaleza interior de Pedro? ¿No es cierto? Que está bastante vulnerada. El tocar, cómo se abraza un hijo, ¿no? Que de pronto hasta nos, nos dice, no, no quiero que se abraza porque está enojado, porque no le está yendo bien. Pero más que eso, esa caricia del alma, ese apapachar de corazón a corazón, ¿no es cierto? Eso tenemos que ponerlo en práctica en la escuela de ternura. Acompañar a nuestros hijos, ¿no? Es decir, ir a la par de ellos, no resolver los problemas de ellos, pero acompañarlo para que pueda tener la seguridad afectiva, la tranquilidad, para que ellos mismos puedan proponer. Tal vez Pedro diría, yo no quiero 3 horas extras de matemática porque es suficiente con las que tengo en la escuela y no me gusta. Mejor póngame a tocar música, que eso es algo matemático y voy a aprender es que por ahí, ¿no? Las fracciones, no sé, los niños salen con muchas ideas creativas. El sentir a nuestros hijos es una de las últimas capacidades que trabajamos porque es más compleja, ¿no? Es decir, poder movilizar la sensibilidad de nuestro corazón para colocar a la disposición de los niños y las niñas, ¿no? Esa conexión de corazón a corazón. Y por último, actuar. Nuestros niños están pasando por situaciones muy complejas, ¿no? Pienso en los niños del Ecuador, nosotros con 14 horas sin luz, ¿no? Ya pasamos por una pandemia, ahora por esa crisis energética y cómo eso afecta, ¿no? La capacidad que tengan de conexión al Internet, de poder aprender, de poder, ¿no? Y todas esas situaciones tan complejas y a veces ni nos paramos para decir, a ver, hijito, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué estás sintiendo? Qué difícil que es esto, ¿no? Trabajar o estudiar bajo esas condiciones, ¿cómo los estás resolviendo? Necesitas apoyo, ¿no? Esas situaciones difíciles que estamos viviendo, ¿no? Tantas noticias de tragedias ecológicas, así también como guerras y conflictos, ¿no? Sin pensar en cosas aún más complejas como ese aumento tan importante que estamos viendo de intentos de suicidio o de materialización suicida. Son problemas muy complejos, ¿no? Y necesitamos poder colocar esta ternura de nuestro corazón para poder conectar afectivamente con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con los niños de la iglesia y crear ese espacio de confianza donde ellos puedan decir esto que sienten, esto que piensan, esto que sienten y piensan, ¿no? Y bueno, poder actuar en esas situaciones difíciles. Y decir que la manera que hacemos esto es una manera muy divertida, ¿no? Aunque trabajamos con situaciones complejas, lo que buscamos a través de Escuela de Ternura es justo conectar con esas experiencias de nuestra niñez y con nuestra experiencia de ser padres, ¿no?
unimos el pasado y el futuro, el presente, el pasado y el presente en las experiencias que trabajamos en Escuela de Ternura, pero la hacemos de manera vivencial, de manera lúdica, conversando sobre eso que hemos experimentado en los diferentes juegos, de lo que hemos descubierto en el teatro o en el juego, etcétera, ¿no? Esa es nuestra escuela de ternura, ¿no? Tratamos asuntos experiencias muy sensibles, pero con una metodología muy lúdica, muy recreativa, muy pensante que genera una contención para abordar esos desafíos que todos enfrentamos en la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, esto era lo que tenía preparado para nuestra masterclass. Igual ustedes van a tener la presentación, ahí están también mis notas y podrán ustedes entonces tener eso como un recurso adicional para guiarnos y orientarnos y nosotros siempre dispuestos a escuchar sus dudas, sus reflexiones, también con esa práctica de ternura que se llama Escuela de Ternura para Todos. Muchas gracias.